Hola, buenas tardes. Bueno, bienvenidos a la penúltima sesión de clase de recuperación de seguridad informática. Digo penúltima por lo siguiente. Hoy hemos tenido una reunión de departamento, el departamento de informática, y en principio las notas de la convocatoria ordinaria, es decir, las notas finales de los módulos de segundo, en este caso de los que yo imparto, de seguridad informática y de servicios en red, deben de estar puestas el día 22 de junio. Con lo que, evidentemente, los exámenes de la convocatoria ordinaria se tienen que realizar antes. En concreto, tanto para servicios en red como para seguridad informática, se ha fijado el día 19 de junio como el día en el que se van a realizar los exámenes. Así que vais a tener una mañana maratoniana, aquellos que tengáis los dos módulos, porque primero realizaremos el examen de servicio en red de 9 a 11 y media, y desde 11 y media a 2 realizaremos el de seguridad informática. Ya recibiréis unos correos donde se os darán las instrucciones sobre cómo se van a realizar esos exámenes. Evidentemente en esa fecha estamos todavía en estado de alarma, en consecuencia no se van a poder hacer de forma presencial, de hecho ya no se va a volver eh, todo junio a lo que son las clases. Así que yo en particular lo que voy a hacer es colgar los exámenes teóricos a través de Google Forms, y los exámenes prácticos pues serán una tarea que me tendréis que entregar en hora y media, y que estará colgado de la Classroom que estamos utilizando para colgar los contenidos de recuperación tanto de seguridad informática como de servicios en red. Como digo, en estas 2 semanas que vienen, pues antes os mandaré un enlace a una tarea de prueba, tanto en Google Forms como en el Classroom, para que comprobéis que todos vosotros vais a poder entrar sin ningún problema en la realización de ese examen. ¿Mm? Como digo, ya os iré notificando en concreto todo esto que estoy diciendo. Eso nos deja pues dos sesiones, la que vamos a mantener hoy, que es viernes 5 de junio, y la que tendremos el próximo viernes 12 de junio. Entonces, en la sesión de hoy vamos a terminar con todo lo relativo al tema de copia de seguridad que empezamos en la sesión anterior, y la sesión del viernes que viene la vamos a dedicar al análisis de tráfico con Wireshark. Recuerdo que en la segunda evaluación de seguridad informática también vimos cómo se creaban VPNs utilizando enlaces de tipo point to point sobre Ethernet, vamos, PPP sobre Ethernet, entre lo que eran los routers de determinados clientes y un ISP que se ponía como modelo. De todas formas, en el examen de la convocatoria ordinaria no voy a incluir eso porque bueno, no me va a dar tiempo a explicarlo en estas clases de recuperación. De manera que para la seguridad informática los contenidos que tenéis que trabajar de cara al examen de la convocatoria ordinaria a nivel práctico son todo lo que hemos visto de criptografía, todo lo que hemos visto de conformación de RAID y de copias de seguridad, que vamos a terminar hoy, y también todo lo relativo al análisis de tráfico utilizando Wireshark, ¿vale? Eso sí, a nivel teórico sí que pueden entrar preguntas en el test que haréis a nivel teórico sobre lo que hemos visto de conectividad de redes, digamos, privadas a redes de área extensa utilizando pues el point to point protocol sobre Ethernet y la constitución de túneles. En concreto nosotros utilizamos el protocolo GRE para la constitución de esos túneles entre digamos sedes de un mismo cliente. Bueno, pues dicho eso, pasamos a continuar con la práctica que iniciamos el otro día acerca de copia de seguridad. El otro día estuvimos trabajando con el Resin en modo local. Recuerdo que Resin es una
herramienta de Linux que me permite la realización de copias incrementales, y creamos un script que me permitía pues copiar en este caso los directorios, que eran los directorios donde estaban los archivos de configuración del DNS y del DHCP, en el RAID 1.0 que habíamos constituido previamente. O sea, el otro día hicimos hasta aquí. Ejecutamos el script y vimos que efectivamente se realizaban las copias de seguridad correspondientes. Pues hoy vamos a empezar hablando de cómo automatizar la ejecución de ese script utilizando el cron de Linux, que es un servicio que me permite pues automatizar la realización de una serie de tareas, como el programador de tareas de Windows. Y una vez que hayamos visto eso, pues pasaremos a ver cómo se puede modificar el script que hicimos el otro día para realizar copias remotas, es decir, copias desde un equipo a otro equipo. En este caso yo voy a utilizar otra máquina virtual de Linux como el equipo destinatario. Pues nada, vamos a arrancar la máquina virtual. Está por aquí. Como en esta máquina virtual, de nuevo, como dije la semana pasada, ya se había constituido un RAID y además habíamos tocado el fichero fsetup para que ese RAID se monte automáticamente con el inicio de la máquina virtual, pues en principio tengo que tener el RAID montado. Lo compruebo y efectivamente aquí lo tenéis, está montado en MNT RAID 0. Si yo me voy a ese directorio, pues todo lo que hicimos, digamos, la semana pasada debe de estar también por ahí. En concreto, pues aquí tenéis las copias de seguridad que lanzamos el otro día para copiarlo, ¿vale? A las 6, a las 6.2, a las 6.4. Y se había hecho pues copia del directorio bin en el directorio de HCP, que era lo que me pedía. ¿De acuerdo? Tengo también todavía el fichero este que creamos hace 2 semanas con 2 gigas para comprobar cómo funcionaba el RAID. Bueno, pues para hacer todo esto ahora de nuevo limpio, lo que voy a hacer es borrar todo lo que tengo aquí para que veáis cómo funciona el script y la automatización de ese script sobre ficheros limpios. Bueno, me dice que no puede borrar directorio, pero si añadir la opción de borrado recursivo con -rf, pues ya lo borráis todo. Fijaos que ahora mismo en el RAID no tengo absolutamente nada. Antes tenía ocupado 2,1 gigas del RAID. Si ahora pongo otra vez el comando de f-h para ver lo que tengo ocupado, pues como estáis viendo no tengo nada, no tengo todo disponible, ¿vale? Tengo solo 22 megas, que son la información esa que se escribe en los primeros sectores de cada uno de los discos del RAID para precisamente determinar que son discos que pertenecen a una estructura redundante. Bueno, pues nada, vamos a ver cómo funciona el Chrome. ¿Qué es eso del Chrome? Pues tenéis por ahí por internet mucha información disponible acerca de cómo se configura ese servicio. En concreto, si os vais a un navegador y ponéis configuración del Chrome tab, pues os van a salir un montón de enlaces. Yo he estado viendo algunos de ellos para ver si tenían información relevante, pero vamos, todos los enlaces que tenéis aquí prácticamente os van a decir lo mismo. Si pico por ejemplo en el primero, pues aquí os explican qué es eso del Chrome y qué es lo del Chrome tab. El Chrome en concreto es un servicio, es un demonio, como me dicen aquí, un proceso que se está ejecutando continuamente y que lo que está es comprobando continuamente si el conjunto de los usuarios que yo tengo en un sistema Linux tienen una serie de tareas programadas, y en el caso de que tengan una serie de tareas programadas, pues las ejecuta en el momento en que estén programadas.
¿Cómo se programan las tareas de un usuario? Pues utilizando lo que se denomina el cron tab, o sea, la tabla del cron donde yo voy a poner las tareas que quiero que se ejecuten de manera automáticamente. Entonces el cron tab para nosotros va a ser simplemente un archivo donde yo apunte la automatización de cada una de esas tareas. Y ese archivo, como todo en cualquier lenguaje de programación o en cualquier sistema operativo, tiene un formato determinado y hay que respetar una sintaxis a la hora de escribir en ese archivo. En este caso no es un archivo de texto al que yo pueda entrar directamente para configurar la tarea, sino que voy a utilizar un comando propio que escribe directamente sobre ese archivo de texto, que es justamente el comando cronta, ¿vale? Entonces básicamente nosotros lo que vamos a hacer es editar la tabla de tareas para un usuario en concreto, utilizando, como digo, el comando cronta. ¿Y cuál es la sintaxis que yo tengo que respetar en ese archivo? Que lo veremos ahora después. Bueno, pues tengo que puntualizar 5 campos, digamos, de manera obligatoria, que como ahora veremos, por defecto vienen con un asterisco. Y cada uno de esos campos se corresponde con la programación de un tiempo específico. En concreto, el primer campo me hace referencia al minuto en el que yo quiero lanzar la tarea. El segundo campo me hace referencia a la hora en la que yo quiero lanzar la tarea. El tercer campo sería el día de la semana en el que yo quiero lanzar la tarea. El cuarto campo, el mes. Y el quinto campo, el día del mes. Y después de eso, después de especificar esos 5 campos, como veis en la sintaxis del archivo, lo que tendría que poner sería el comando que yo quiero ejecutar, es decir, la tarea que yo quiero ejecutar. En este caso lo que nosotros vamos a poner, lógicamente, será el script donde hemos automatizado las copias de seguridad que a mí me interesa. Bueno, con estos 5 campos uno puede determinar prácticamente el momento exacto en el que quiere que se lance una tarea. Entonces nosotros vamos a ver cómo funciona la sintaxis, adecuándolo a lo que me piden en la práctica, ¿vale? Bien, ¿cómo entro yo a editar la tarea de un determinado usuario? Pues como he dicho antes, no voy a escribir directamente en un fichero, sino que voy a ejecutar el comando crontab. Y en este caso, si quiero ver todas las opciones que tiene ese comando, pongo un crontab --help. Las básicas me aparecen aquí. Y aquí estáis viendo que con la opción -e yo voy a poder editar lo que es la tabla de tareas programadas de un usuario en concreto. ¿De qué usuario? Pues lógicamente del usuario que está logueado en este momento en el sistema. En este caso, si yo pongo crontab -e, editaría las tareas que corresponden al usuario recupera. Es importante particularizar que el crontab es específico de cada usuario, porque no todos los usuarios van a poder hacer todas las cosas que se programen en un crontab. Es decir, para poder hacer copias de archivos o poder hacer escrituras en determinados sitios, yo tengo que tener evidentemente permiso de escritura. Entonces, cuidado con programar una tarea en un usuario que no tiene permiso para realizar esa tarea, porque evidentemente no se va a ejecutar correctamente, ¿vale? Luego, por otra parte, también tengo otra opción que es -l, que me permite listar lo que son las tareas que yo tengo programadas para un usuario en concreto. Por ejemplo, si yo quisiera saber ahora mismo cuáles son las tareas que tiene programadas el usuario recupera, que es con el que he entrado, pues pondría crontab -l. Y bueno, pues aquí estáis viendo que de momento el usuario recupera no tiene ninguna tarea programada, ¿vale? Con la opción -r yo voy a poder borrar las tareas programadas para un determinado usuario, y con la opción -i también voy a poder borrar las tareas que tiene programadas un determinado usuario, pero entra en una especie de modo interactivo, donde antes de borrarla me pregunta si realmente quiero borrar la tarea asociada a ese usuario. Además tengo más opciones, si queréis ver todas las opciones que da este comando, pues un man crontab, y ahí os podéis hartar de leer, ¿vale? Bueno, de hecho aquí no aparecen tampoco todas, pero vamos, tiene algunas opciones más que nosotros tampoco vamos a utilizar. Por ejemplo, bueno, aquí estáis viendo que con -u
yo podría especificar las tareas de un usuario determinado, siempre y cuando, lógicamente, yo sea un usuario con privilegios administrativos que me permita definir las tareas de otro usuario diferente. ¿Vale? Bueno, pues dicho eso, vamos a empezar a programar lo que me piden aquí, en este apartado. En este apartado me dice, bueno, recordad que el ejercicio 2 nosotros lo hicimos, o sea, el script lo creó el usuario root, ¿de acuerdo? Porque de esa manera evitaba que yo no tuviera permiso para entrar en determinados sitios y copiar determinadas cosas. O sea, el root, el usuario root, es el usuario que lo puede hacer todo en cualquier sistema Linux. Ya os dije también el otro día, o creo que os lo dije, que no es conveniente ejecutar tareas como usuario root, ¿eh? A no ser que sea estrictamente necesario, ¿vale? Porque si alguien me compromete la cuenta del root, me compromete completamente el sistema. Entonces, en un sistema de producción, pues se supone que existirá un usuario que tenga privilegios para tocar determinadas cosas, ¿m? Y que ese usuario es el que va a programar las copias de seguridad, sin ser el root. Bueno, pues ese usuario sería el que tendría que programar la ejecución del script correspondiente. De todas formas, como nosotros el otro día pues creamos el script siendo root, pues vamos a programar la tarea para el root, que es lo que me piden aquí en este apartado. Dice, como el root es muy perezoso y no quiere estar continuamente ejecutado el RSIN manualmente, que ya vimos el otro día que funcionaba, pues quiere programar la ejecución automática del script para que se realice los últimos días de cada mes a las 11. En los meses de 30 días el día 30, en los meses de 31 días el día 31 y en febrero el día 28. Pues cómo se programaría eso en el cronta. Bueno, pues vamos a ver. Antes de nada, voy a comprobar que efectivamente el otro día creamos el script como root, porque no lo recuerdo. O sea, me voy a loguear como root, me voy a ir a la carpeta script que tengo dentro de la carpeta personal del root, y efectivamente aquí fue donde creamos el script. Como veis, este es el script que creamos el otro día, el 29 de mayo a las 6, y pertenece al usuario root. Bueno, pues si es el usuario el root el que tiene que ejecutar este script, pues yo voy a programar el cron tab del usuario root. Entonces, por eso, como veis, me he logueado como usuario root. Recuerdo que el contenido del script era simple. Lo que me decía era me creaba una variable fecha, una variable hora, y luego programaba lo que era la copia del directorio etcbin dentro del directorio donde yo montaba el RAID 1.0, y además me creaba un fichero de log que me decía que era lo que se había copiado, y lo mismo que se hacía con el directorio etcbin, pues se hacía también con el directorio etc para copiar los archivos de configuración del DHCP. ¿De acuerdo? Eso era lo que tenía el script, y el otro día probamos que funcionaba correctamente. Bueno, pues ahora se trata de automatizarlo. Entonces, para que veáis cómo funciona esto, antes de programar el cron con las características que me indican aquí, en este apartado, pues vamos a programar, por ejemplo, que ese script se ejecute cada 2 minutos. Y entre una ejecución y otra ejecución, yo voy a hacer una cosa para que veáis que efectivamente la segunda ejecución que se haga del script, supone la adición de las cosas que yo haya incluido dentro de cualquiera de estos directorios origen, ¿vale? Bueno, pues en primer lugar, lo que tengo que hacer es editar el cron tab del usuario con el que estoy logueado ahora mismo, que es el root. Y para editarlo, pues pongo cron tab -e. Y eso automáticamente me abre esto que estáis viendo aquí. Y me dice, pues mira, para escribir en lo que es la tabla de tareas automatizadas del usuario root, vas a tener que utilizar un editor de texto. ¿Cuál de los dos que tengo disponibles, que son el Nano o el VIM, quieres utilizar? Bueno, pues en este caso voy a utilizar el Nano porque es el que estamos más acostumbrados.
aunque como os dije el otro día, os conviene ir echándole un vistazo a cómo funciona el VI, ¿vale? Bueno, pues aquí tenéis lo que sería el fichero donde se van a automatizar las tareas del root. Todo esto de aquí, como estáis viendo, que está puesto con un hashtag delante, pues son comentarios, es decir, no tienen efectos ninguno a nivel de configuración de esas tareas automatizadas del usuario root. Incluso aquí al final me ponen un ejemplito de cómo se podría utilizar esto. Dice, por ejemplo, puedes ejecutar un backup de todas las cuentas del sistema a las 5 a.m. de cada semana con esta línea de aquí. Fijaos, el 0 marcaría el minuto. Luego sería 0 minutos, es una hora en punto. La 5 marcaría la hora en formato de 24 horas. Luego si pongo un 5 aquí, se entiende que son las 5 antes del meridiano, es decir, las 5 de la madrugada. Luego vendría el día de la semana, que como veis tiene un asterisco, por lo tanto se ejecutaría todos los días de la semana. A continuación, y según decíamos, vendría el mes. Eso quiere decir que se ejecutará todos los días del mes, todos los meses, perdón. Y por último, esto de aquí era el día, si vamos otra vez a esto de aquí, el día de la semana, ¿vale? O sea, con el tercero me da el día del mes, con el cuarto me da el mes y con el quinto me da el día de la semana. Luego, al poner aquí un asterisco, estoy diciendo todos los días todos los días del mes. Al poner aquí un asterisco, estoy diciendo de todos los meses. Y ahora, cuando pongo aquí un 1, a ver si lo vemos, este 1 de aquí, pues me marcaría que es el primer día de la semana. Primer día de la semana tendría que mirarlo, pero creo que se entiende que es el lunes. ¿eh? Es decir, el día 1 es el lunes, el día 2 es el martes, el día 3 el miércoles, el 4 el jueves, el 5 el viernes, 6 sábado, 7 o 0 el domingo. ¿Vale? O sea que todos los lunes de todas las semanas a las 5 de la mañana se ejecutaría este comando de aquí. Y este comando de aquí lo que me está haciendo es una copia, en este caso agrupada y comprimida, de toda la carpeta home, que es la carpeta donde yo tengo las carpetas de los usuarios. ¿Vale? Bueno, pues por ejemplo, a mí me interesa ahora que yo pueda ejecutar el script de copia de seguridad cada 2 minutos o cada 3 minutos. Vamos a poner el caso. ¿Vale? ¿Cómo puedo parametrizar eso? Porque si yo me bajo aquí, el primer campo que tengo que puntualizar serían los minutos en los que yo quiero ejecutarlo. Pero claro, si pongo un 2, eso no significa que la tarea se vaya a ejecutar cada 2 minutos, significaría que se ejecutaría en el minuto 2 de cada hora. ¿Cómo podéis especificar un intervalo de repetición para un campo en concreto de estos 5 que hemos dicho? Pues fijaos, supongo que por aquí también me lo comentarán con algunos ejemplos. Vamos a verlo. Aquí en este caso, en esta primera página no, pero vamos a buscar otra. Digo para que luego lo podáis utilizar vosotros en casa y sepáis dónde buscarlo. Por ejemplo, en esta de aquí, a ver si aquí vienen ejemplos que sean un poquito más clarificadores. A ver. Bueno, aquí parece que tampoco viene lo que estoy buscando. Fijaos, aquí vienen más ejemplos que en el otro caso anterior, pero tampoco lo que yo quiero puntualizar, ¿vale? A ver. No. Un momentito que voy a buscar una página donde sí aparezca eso. Mira, aquí sí tenéis bastantes más ejemplos.
Y esto sí es lo que quería enseñaros. Mirad, aquí tenéis ejemplos suficientes para que leyéndolos os enteréis de cómo funcionan esos 5 campos que he dicho del cron. A mí me interesa, como digo, ejecutar un comando determinado cada 3 minutos. ¿Eso cómo se especifica? Pues eso se especifica de una forma parecida a esta que estáis viendo aquí. Es decir, se pone un asterisco, a continuación una barra y el intervalo de ejecución que yo quiero forzar. Si pongo eso, lo que estaría haciendo en este caso es ejecutar la tarea cada 15 minutos. ¿Vale? Luego fijaos que yo también puedo jugar con lo que son intervalos en cada uno de los campos, de esos 5 campos que me definen el tiempo de la ejecución de la tarea. Por ejemplo, siguiendo con este ejemplo de aquí, si yo especifico luego para la hora de 10 a 14, pues eso quiere decir que la tarea se va a ejecutar entre las 10 y las 2 cada 15 minutos. Y si el resto de los campos tienen un asterisco, pues digamos que no filtro ni por mes, ni por día del mes, ni por día de la semana. Es decir, se ejecutarían todos los días de todos los meses, de todas las semanas, entre las 10 y las 2 cada 15 minutos. ¿Vale? Bueno, pues como digo, en esta página de aquí, aquí tenéis el enlace, tenéis ejemplos significativos de cómo se pueden utilizar esos 5 campos. Echarle un vistazo a todo esto porque creo que es fácilmente entendible una vez que entendéis para qué significa o qué es lo que significan cada uno de esos campos. Nosotros en este caso lo que vamos a hacer es programar la ejecución del script, como digo, cada 3 minutos. Pues ¿cómo tendría que hacer eso? Pues tendría que poner, quiero ejecutarlo todos los minutos, o sea, un asterisco, con un intervalo de 3, ¿vale? Con eso yo estaría obligando a que el comando que voy a poner a continuación se vaya ejecutando cada 3 minutos. Luego, como no quiero hacer ningún filtrado con respecto a las horas en las que se ejecuta, le pongo un asterisco. Por lo tanto, se va a ejecutar todas las horas. Como tampoco quiero hacer un filtrado con respecto al día del mes en el que se ejecuta, pues le pongo un asterisco. En consecuencia, se va a ejecutar todos los días del mes. Como tampoco quiero hacer un filtrado de los meses en los que se ejecuta, pongo un asterisco. En consecuencia, se va a ejecutar todos los meses. Y como tampoco quiero hacer un filtrado de los días de la semana en los que se ejecuta, pues le pongo otro asterisco. En consecuencia, se va a ejecutar todos los días de la semana. ¿Vale? Como digo, con esos campos que al principio pueden parecer un poquito confusos, pero en cuanto os acostumbráis veréis que prácticamente cualquier situación temporal se puede programar haciendo uso de esos 5 campos. Es una cosa que está muy bien pensada. Y lo que me queda es especificar el comando que yo quiero ejecutar. Bueno, ¿cuál es el comando que quiero ejecutar como root? Pues lo que quiero ejecutar es el script que yo he creado, ¿vale? ¿Dónde estaba el script? Que ya no lo recuerdo. Pues estaba en la carpeta del root y en la carpeta script y se llama práctica sh, ¿no? Voy a comprobarlo en otro terminal, porque aquí mientras que tengo abierto la edición del crontab evidentemente no lo puedo comprobar. Efectivamente está aquí y se llama práctica sh. Fijaos que el directorio en el que estoy es root script y se llama práctica sh. Pues nada, lo que quiero ejecutar es precisamente eso. Voy a copiar esta ruta, así que me la pegue aquí y quiero ejecutar lo que haya dentro de práctica 3.sh. El otro día ya dimos permiso, como estáis viendo aquí, para que este fichero sea un fichero ejecutable, sea un script ejecutable. Y lo que contiene el script ya lo hemos visto, es la automatización de las copias de seguridad. Pues bien, en el momento en que yo guarde este archivo, estoy programando una tarea para el root en la que le voy a decir que cada vez que cambie un minuto y con un intervalo de cada 3 minutos se van a ejecutar esa tarea. Pues vamos a comprobarlo. Fijaos que ahora mismo estoy en la 17. Bueno, justamente ha cambiado ahora de minuto. Estoy en la 17 y 28, ¿vale? Si yo guardo, controlo para guardar. Fijaos que esto en realidad se está escribiendo como en una especie de archivo temporal, pero
eso se guarda en lo que serían las tareas programadas del usuario que la está programando, del root. Por eso decía que no puedo tocar directamente el archivo, porque digamos que esto se escribe en ficheros temporales, además creo que se escribe de manera encriptada. Por lo tanto tengo que utilizar el crontab-e para editarlo. Pero bueno, si yo lo guardo y salgo, en ese momento ya hay una tarea programada para el usuario root. Y cuando lleguen aquí las 17 y 29, se va a ejecutar directamente esa tarea. Y será el primer minuto. Cuando pasen luego otros 3 minutos, se va a volver a ejecutar. Es decir, a las 17 y 31, fijaos, 17 y 29. Ya se tiene que haber ejecutado la tarea y ahora lo vamos a comprobar. Pues cuando lleguen las 17 y 31, se debe de volver a ejecutar. ¿Vale? Nosotros lo que vamos a hacer entre la 17 y 29 y la 17 y 31, vamos a hacer alguna acción para ver la diferencia entre la ejecución de las 17 y 29 y la ejecución de las 17 y 31. ¿Vale? Bueno, fijaos, si yo ahora pongo crontab-l, aquí ya me muestra que efectivamente yo tengo una tarea programada para el root. Antes no me lo mostraba. ¿Vale? Antes no me editaba esto porque no tenía ninguna tarea. Si yo me voy al directorio mnt RAID 10, que había borrado todo lo que tenía en ese directorio, fijaos que de momento, yo creía que se ejecutaba en el siguiente minuto a la programación de la tarea y no es así. Se va a ejecutar a los 3 minutos de la programación de la tarea, ¿vale? Si la tarea la programé a las 17 y 28, pues en principio a las 17 y 31, si me ha cogido el minuto 28, se debe de ejecutar la tarea, y si no a las 17 y 32, ¿vale? De momento, como estáis viendo, en MNT RAID 10, bueno, otra vez me va a dejar por mentiroso. Fijaos que se ha ejecutado la primera vez a las 17:30, ¿vale? Yo la había programado a las 17:28. Sin embargo, parece que el siguiente minuto, que era a las 17:29, no la ha cogido. O sea, la primera ejecución ha sido a las 17:30. Pero aquí tenéis que efectivamente se ha hecho la copia de seguridad de los dos directorios que yo había especificado. Y si miro ese log de seguridad de las 17:30, pues aquí me dice que se ha copiado todo. Se ha copiado el bin, se ha copiado el DHCP. Como yo he programado que cada 3 minutos se ejecute el script, cuando llegue a las 17 y 33 se debe de volver a ejecutar automáticamente ese script. Bueno, vamos a provocar nosotros un cambio entre las 17 y 30 que se ha ejecutado el primer script y las 17 y 33, para que veáis cuál es el log que me escribe esa segunda ejecución. Por ejemplo, me voy a ir al directorio etc DHCP y voy a crear aquí un fichero, que es el procedimiento normal en el que trabajan los usuarios. Es decir, los usuarios en los directorios que se marcan como directorios para que se copien en una copia de seguridad, evidentemente están trabajando, y la automatización de las copias de seguridad lo que tiene que hacer es ir cogiendo las cosas que han cambiado en esos directorios y volcándolas sobre el sitio en el que yo defina que se va a hacer la copia de seguridad. Bueno, pues voy a crear aquí un directorio que se llame prueba, un fichero que se llame prueba.txt, ¿vale? Y voy a poner dentro, pues, fichero entre ejecución de las 17:30 y 17:33, ¿vale? O sea, un fichero con un contenido que me he inventado. Aquí lo significativo que es, pues que dentro de etc DHCP yo he creado un nuevo fichero. Como RSync es una herramienta de copias incrementales, cuando lleguen los 3 minutos desde la primera vez que se ejecutó el script, que fue a las 17:30, se debe de volver a ejecutar y copiar solo lo que se ha modificado entre la ejecución de las 17:30 y la ejecución de las 17:33, ¿vale? Bueno, pues vamos a esperar a que lleguen las 17:33 a ver si realmente se lanza el script de manera automáticamente. Como veis, ya son las 17:33. Pues nada, vamos a MNT RAID 10 y vamos a ver si se ha vuelto a lanzar ese script. Pues aquí lo tenéis, ¿vale?
Si se ha lanzado otra vez y como consecuencia de que se ha lanzado se genera el log de seguridad correspondiente. Si miro lo que contiene ese log, pues bueno, el 33, pues fijaos que lo que me dice es que lo que se ha añadido es el directorio prueba.txt, ¿vale? Bueno, parece que también hay aquí dos directorios que por lo que sea habrán cambiado el contenido de los mismos y se han copiado. Pero esto es lo que yo he hecho de manera diferente a lo que había a las 17:30, ¿vale? Ahora vamos a hacer otra cosa. Vamos a borrar este archivo. Voy a borrar el prueba.txt que yo he creado ahí dentro del directorio de HSP. Recuerdo que en el script del otro día, si yo borraba algo que tenía en uno de los directorios que había definido para que se copiaran, eso me lo debía de volcar en un directorio que se llamaba directorio de backup. En concreto, si miráis el script, fijaos, yo tenía esta opción de menos delete y menos backup dir, donde le decía que lo que se borrara me lo metiera en un backup, que además iba a tener una coletilla de la fecha y la hora en la que se realiza ese backup, por si me había equivocado al borrarlo. ¿Cuándo se va a ejecutar automáticamente otra vez el script? Pues cuando lleguen las 17:36. Bueno, pues me voy a ir a etc de HSP y voy a borrar el fichero prueba.txt, ¿vale? Compruebo que efectivamente no lo tengo. Ya he borrado el fichero prueba.txt. Pues cuando lleguen las 17:36 se va a volver a ejecutar el script y automáticamente me debería de generar en el RAID, en MNT RAID, un directorio de backup donde se guarda ese archivo que yo acabo de borrar, ¿vale? El prueba.txt. Bueno, pues vamos a esperarnos hasta que llegue las 17:36 y vamos a comprobar que efectivamente eso es así. Fijaos que si me voy de momento a RAID 10, todavía no tengo la tercera ejecución del script hasta que no lleguen los 3 minutos, es decir, a 17:36, pues en principio esa ejecución no se debe de producir. Bueno, pues como veis ya son las 17:36. En consecuencia, yo si miro lo que tengo en el RAID 10, tengo aquí de nuevo un log que me indica que se ha ejecutado el script a las 17:36 y aquí tengo el directorio de backup que presumíamos que iba a existir, donde si me meto dentro de ese directorio de backup, ¿qué es lo que voy a tener? Pues voy a tener el fichero que he borrado, que es el prueba.txt. Si miro el contenido de este prueba.txt, pues fijaos que es justo el que yo había creado, el fichero de ejecución entre 17:30 y 17:33, ¿vale? Además, como no le ponía la barrita al final de la orden del RSIN, pues como veis me está generando también toda la estructura de directorio donde se encontraba ese fichero. Bueno, pues así es como funciona la automatización de tareas. Evidentemente esto es un problema en caso de que yo programe una tarea y luego se me olvide que se está ejecutando cada 3 minutos. Esto si no hago nada, siempre que yo tenga el sistema encendido, cada 3 minutos se va a ejecutar el script. Y aunque no haga nada, me va a generar un log de seguridad diciendo que no ha hecho nada, pero por lo menos el log de seguridad me lo ejecuta, ¿vale? Quiero decir que tengáis cuidado con la programación de tareas automatizadas, que controléis bien lo que tenéis programado como tarea automatizada, porque si eso genera mucha información, puede darse la circunstancia, si estamos programando copias de seguridad y no las programamos correctamente, que me quede sin espacio en disco, ¿vale? ¿Cómo puedo yo evitar que esto se siga ejecutando cada 3 minutos? Bueno, pues o borrando la tarea que yo he programado, o si no la quiero borrar, por si la quiero utilizar en un futuro, o la quiero utilizar como plantilla en un futuro, pues simplemente hago un comentario, ¿vale? Sí, vamos a editar la tabla de tareas de este usuario con crontab -e y lo que vamos a hacer es ponerle un comentario,
¿vale? Es decir, ponerle un hashtag delante. De todas maneras, me voy a parar hasta las 17:39, la siguiente ejecución, para que veáis que aunque yo no haga nada en los directorios, digamos, que conforman el objetivo de la copia de seguridad, en este caso son etc, DHCP y etc bin, si yo no he hecho nada en esos 3 minutos en ninguno de esos dos directorios, el script se sigue lanzando y como consecuencia de ese lanzamiento se genera el log de seguridad, aunque no se haga nada, ¿vale? En este caso un log de seguridad no ocupa mucha información. Aquí estáis viendo que un log de seguridad me ocupa entre 400, bueno, en estos casos, ¿no? Entre 400, 400 bytes, 1000 bytes, pero depende lógicamente de la tarea que yo programe. Fijaos, ya han llegado a las 17:39. Si yo miro lo que hay ahora en MNT-Write, pues aquí tengo otro log de las 17:39. Si miro ese log, 17:39, pues me dice que no se ha hecho nada. Bueno, parece que aquí, en estos dos directorios, se están escribiendo algunas cosillas de forma temporal y por eso parece que siempre se agregan a lo que sería la copia de seguridad incremental, ¿vale? Pero vamos, que yo no he hecho nada en ninguno de los directorios de origen de la copia de seguridad y cada 3 minutos se me va a generar un log de seguridad. Entonces, ¿qué quiero parar eso? Pues ¿cómo lo hago? Edito el crop tag del usuario con crop tag -e y esta línea, que es la que me está ejecutando esa tarea cada 3 minutos, la comento, ¿vale? Le pongo un hashtag, guardo y ya eso deja de ejecutarse. De hecho, si pregunto ahora por el conjunto de tareas del usuario, me sigue mostrando lo que sería el fichero porque lo he editado, pero como veo lo tengo comentado. Luego, cuando lleguen las 17 y en este caso 42, veréis que no se ejecuta otra vez el script, ¿vale? Bueno, pues una vez que hemos explicado cómo funciona esto, vamos a ver cómo tendría yo que programar el cron tab para hacer lo que me piden aquí, para hacer lo que me piden en este apartado. Si se quiere programar la ejecución automática del script para que se realice los últimos días de cada mes a las 11, en los meses de 30 días el día 30, en los meses de 31 días el día 31 y en febrero el día 28. Esto de aquí, está entre paréntesis, esto de que yo pueda determinar si un mes es de 30 días, de 28 o de 31, se puede conseguir también mediante programación a través de la shell, utilizando una serie de funciones en las que se automatice, digamos, el mes en el que yo estoy trabajando, preguntando por una serie de condiciones. De todas formas, nosotros no lo vamos a hacer así porque no hemos visto esa programación un poquito más avanzada. Entonces lo que vamos a hacer es programar 3 líneas diferentes. Una línea para los meses de 30 días, otra línea para los meses de 31 días y otra línea para los meses de 28 días. ¿Vale? Pues vamos a ver cómo se hace eso. Bueno, cuando lleguen las I42 veremos que aquí no se genera ningún nuevo script. Me voy a parar un momentito para que veáis que efectivamente cuando llegan los 3 minutos siguientes, como ya tengo comentada la línea, claro, ya son las 17:42, pues ahora no se ha generado un nuevo log de seguridad con las 17:42 porque ya tengo comentado la línea correspondiente. Pues nada, vamos a programar eso. Vamos a programar lo que me piden en la práctica. Cron tab -e, me voy aquí al final y vamos a programar primero la ejecución en los meses de 31 días. Me dice que quiere que sea a las 11 de la noche. Bueno, pues si es a las 11 en punto, 0 para los minutos, 23 para las horas, ¿vale? Y ahora me dice que quiere que sea en los meses que tengan 31 días. Luego, esa línea que yo estoy escribiendo, quiero que se ejecute los días 31 de cada mes. Es decir, recuerdo que el tercer campo es el day of month, o sea, el día del mes. Si un mes no tiene 31 días, esto nunca se va a ejecutar, porque no va a llegar el momento en el que el día del mes sea 31, evidentemente. A continuación tendría que poner el mes.
Bueno, ¿en qué meses quiero yo que se ejecute eso? Pues evidentemente en los meses que tengan 31 días. ¿Cuáles son los meses que tienen 31 días? Pues enero, marzo, mayo, julio, agosto, octubre y diciembre. El mes 1 es el mes de enero, el mes 3 marzo, el mes 5 mayo, 7 julio, 8 agosto, 10 octubre y 12 diciembre. Y fijaos que para especificar varios valores en cualquiera de estos 5 campos yo puedo separar cada uno de esos valores con comas. Por lo tanto, lo que estoy diciendo de momento es quiero que ejecutes lo que te voy a poner a las 11 en punto de los meses enero, marzo, mayo, julio, agosto, octubre y diciembre, y en esos meses el día 31, o sea, el último día. ¿Y qué día de la semana? Pues me da igual lo que caiga el día de la semana. Si el día 31 cae en lunes, pues que lo ejecute el lunes. Si cae en martes, que lo ejecute el martes. Si cae en miércoles, que lo ejecute el miércoles. Y así para cualquier día de la semana. ¿Y eso cómo lo especifico? Con un asterisco. ¿Vale? Si yo quisiera, por ejemplo, particularizar, pues quiero que lo ejecute en los días 31 de todos los meses, que tengan 31 días, pero siempre y cuando el día caiga en viernes. ¿Eh? Pues entonces tendría que poner aquí un 5, ¿vale? Para que solo lo ejecute el día 5, que es el viernes. Recuerdo que día 1 es lunes, día 2 es martes, 3 miércoles, 4 jueves, 5 viernes, 6 sábado y 7 o 0 domingo. De todas maneras, eso os lo voy a confirmar porque no lo recuerdo exactamente y no quiero que después... sí, por ejemplo, aquí tenéis un ejemplo donde se ve muy claro, ¿vale? De lunes a viernes, de enero a marzo. Y fijaos que en el día de la semana ha puesto 1, 2, 3, 4, 5. O sea, el 1 es lunes, 2 martes, 3 miércoles, 4 jueves y 5 viernes, ¿vale? Por lo tanto, confirmado ya. Bueno, pero en este caso yo voy a poner un asterisco porque me da igual en lo que caiga el día de la semana. ¿Y qué es lo que quiero ejecutar? Pues lo que quiero ejecutar es justamente el script este. O sea, copio y pego. Pues esa sería la ejecución correspondiente a los meses que tengan 31 días. Si quiero puedo poner un comentario. Los comentarios también se pueden incluir dentro del crontab con un punto y coma. Y aquí digo, esto es la programación de los meses de 31 días. ¿Vale? Todo esto de aquí no tiene efectos en lo que es la configuración del crontab. Es simplemente un comentario. ¿Vale? Bueno, pues de la misma forma, si quiero me copio todo esto y modifico ahora para los meses de 30 días. Pues lo mismo a las 23:0, es decir, a las 11, para meses de 30 días. Y en este caso los meses de 30 días son abril, junio, septiembre y noviembre. ¿Vale? Independientemente del día de la semana en el que caiga. Como digo, cuando vosotros sigáis avanzando en esto de la programación con shell y demás, todo esto de aquí se podría programar con una función que me determine el mes en el que estoy. Incluso se puede programar el funcionamiento del tema de los bisiestos y demás, pero eso es una programación un poquito más avanzada que no vamos a ver. Y esto, como digo, sería la programación para los meses de 30 días. Y por último, febrero, que es, vamos a considerar que es un mes de 28 días. Es decir, no vamos a contabilizar los bisiestos de cada 4 años, sino que vamos a considerar que siempre va a tener 28 días. Pues nada, a las 23 horas del día 28 del mes de febrero caiga el día de la semana en el que caiga. Pues esta sería la programación para febrero. ¿Vale? Pues eso es lo que había que hacer en ese apartado. Esta sería la programación que me piden en el apartado C de esa práctica. ¿De acuerdo? Esto no es tan problemático que
se ejecute en primer lugar porque yo no voy a tener esta máquina virtual encendida a las 11 de la noche en ninguno de esos días, y además tiene que coincidir con que sea el último día del mes, es decir, que no me va a generar tampoco carga. De todas maneras, tareas que yo no vaya a utilizar, lo ideal es que las comente en la automatización de tareas, ¿vale? Bueno, pues con eso hemos terminado lo que sería el apartado de copias locales. Vamos a ver ahora cómo se pueden realizar lo que son copias remotas utilizando el RSync. Es decir, el RSync yo también lo puedo utilizar para copiar información desde un equipo a otro equipo. Evidentemente en ese caso necesitaré algo que me permita comunicar remotamente con el otro equipo. Y si quiero utilizar algo que dé un poquito de seguridad, podría utilizar algún servicio que me permita encriptar todo lo que sea el flujo de información entre un equipo y otro. En concreto nosotros vamos a utilizar el SSH. El SSH es un servicio que todavía tenemos que repasar en las clases de recuperación de servicios en red. Lo hemos visto con mucho detenimiento en el instituto, pero todavía no hemos llegado a repasarlo. Lo repasaremos en las próximas semanas, la semana que viene o la siguiente. Pero lo que voy a comentar os va a servir para recordar un poquito cómo funciona ese servicio. Antes de pasar a eso, pues predicando un poquito con el ejemplo, voy a comentar estas tareas que acabo de programar para que en el caso de que yo tenga esta máquina encendida a las 11 de final de mes, de cualquier final de mes, no me genere ninguna información adicional, ¿vale? Luego lo dejo comentado por si lo quiero reutilizar en un futuro, y además me salgo del usuario root, ¿vale? Porque como digo, usuario root solo se debe utilizar cuando sea estrictamente necesario. Bueno, pues vamos a pasar a este ejercicio de aquí. Ejercicio 3, copia remota con RSync. Dice, ahora se quiere utilizar RSync para realizar las copias en un equipo remoto. En concreto, el equipo remoto puede ser perfectamente una máquina que esté dedicado a eso, a almacenar copias de seguridad, es decir, un servidor de datos donde yo lo estoy utilizando exclusivamente para copiar datos del conjunto de máquinas que yo tengo en mi empresa, ¿vale? Entonces, para ello se puede utilizar un acceso mediante SSH a la máquina remota. En concreto, cuando lo hicimos esto en clase, se os decía que en el equipo del profesor está ejecutándose una máquina virtual de Linux con la distribución de Bunsen Labs, que es esta misma que estamos utilizando, en una dirección IP en concreto, que tiene activo un servidor SSH que es OpenSSH Server, y que permite la autenticación por clave pública, sea con el algoritmo de encriptación RSA o con el DSA, y también permite la autenticación por contraseña. Hay un usuario activo en dicha máquina que es seguridad con contraseña Turia 2019. Evidentemente, para preparar un poquito el sistema para poder entrar por clave pública, primero tengo que tener un acceso con contraseña, en este caso con un usuario que se llama seguridad y con la contraseña típica. Y en la carpeta personal de ese usuario hay una subcarpeta que se llama práctica 3, que ha sido creada por el usuario seguridad. Bueno, pues utilizando la máquina virtual Bunsen Labs en vuestro equipo, es decir, esta distribución de Linux en vuestro equipo, se os pedía que crearais en el equipo del profesor una carpeta dentro de práctica 3 cuyo nombre sea grupo o lo que sea, para cada uno de los grupos que constituimos en el aula de informática. Y lo coherente, se os decía, es que esa carpeta perteneciera al usuario seguridad en esa máquina, lógicamente para luego no tener problemas de permiso a la hora de escribir dentro de esa carpeta, y que modificarais el script que ya habíais creado para copias locales de manera que los ficheros de etcbin se copiaran ahora en esa carpeta que yo tengo en la máquina remota, ¿vale? Entonces, eso era lo primero que se os pedía, y posteriormente se os decía que, aparte de que probarais el script y demás, para concluir se os pedía que ejecutarais el script de manera que no me pidiera la clave de acceso del usuario de seguridad, sino que pudiera acceder utilizando autenticación con clave pública. Y para que no me pidiera clave, pues en este caso se os decía que la exportación de la clave pública se hiciera
teniendo en cuenta que cuando yo tuviera que utilizar la clave privada correspondiente no me deberían de pedir contraseña. Bueno, pues vamos a ver cómo se hace eso. Para hacerlo, yo voy a lanzar otra máquina que tengo aquí, que es esta, que es también un Bunsen Labs. Lo que pasa es que, digamos, no es la que os he preparado para estas clases de recuperación, sino que es una donde yo tengo ya configurados una serie de servicios. Entre ellos, pues el SSH, ¿vale? Evidentemente, para esta máquina las credenciales de acceso son diferentes, los usuarios también son diferentes. Lo que no sé es si en esta máquina tengo un usuario seguridad ya creado. Voy a comprobarlo. Miro la lista de usuarios. Bueno, y aquí pues como veis no tengo ningún usuario de seguridad. Pues nada, vamos a crearlo, ¿eh? Para coincidir, digamos, con lo que me piden en el ejercicio. Recuerdo que para crear un usuario, pues sudo userat, y normalmente los modificadores que utilizábamos era "-m" para que me creara la carpeta de ese usuario dentro del directorio home, ¿vale? Utilizaba también el grupo primario al que pertenece el usuario. No sé si aquí en concreto se hablaba de algo, aquí no dice nada, ¿vale? Pues lo voy a meter dentro de un grupo normal que es el grupo users. Si tengo que utilizar sudo con ese usuario, pues pueden hacer dos cosas: bien modificar un archivo que es el archivo sudoers, donde yo especifico quiénes son los usuarios que pueden ejecutar el comando sudo, o en este caso desde la propia creación del usuario lo que voy a hacer es añadirlo como grupo secundario al grupo del sudo con la opción "-g" mayúscula, ¿vale? También normalmente hemos utilizado la opción "-s" cuando creamos usuarios para asociarle lo que es el intérprete de comandos que yo quiero que tenga. En este caso voy a utilizar el intérprete de comandos típico, que es el bash, que es el que estamos utilizando para el resto de los usuarios. Y ya lo que me queda es especificar el nombre del usuario. Bueno, pues si hemos dicho que se va a llamar seguridad, seguridad, ¿vale? Me pide la contraseña para poder ejecutar sudo. Me he equivocado, ¿vale? Y ya tengo el usuario creado, pero todavía no le he definido la contraseña al usuario. Fijaos que si yo miro ahora en la lista de usuarios, pues aquí tengo el usuario, el identificador del grupo que es el 100, es el grupo del users, y si miro también el fichero de los grupos y veo si se ha añadido efectivamente el usuario seguridad al grupo del sudo, pues aquí veis que efectivamente en el grupo del sudo tengo el usuario seguridad que acabo de añadir, ¿vale? Bien, como digo, el usuario está creado, pero todavía no he definido la contraseña. Bueno, pues para definir la contraseña a ese usuario, sudo password seguridad. La contraseña se puede especificar también en el comando de creación del usuario, pero le tengo que pasar lo que es el hash de la contraseña. Entonces, es más fácil crear el usuario sin contraseña y luego asignársela con este comando, ¿vale? Y la contraseña va a ser Turia 2019. Repito, Turia 2019, ¿vale? Bueno, en este equipo yo tengo corriendo también un servidor SSH. Voy a mirar en un momentito la configuración de ese servidor, porque la verdad es que no recuerdo en qué condiciones está, ¿vale? La configuración del servidor SSH, esto ya es un recuerdo para una cosa que vamos a ver en servicio de red, posiblemente la semana que viene o la siguiente. Recuerdo que estaba en etc ssh y el fichero de configuración es sshd.conf. Bueno, pues voy a ver un momentito las cosas que tengo aquí configuradas. En principio, esto que es la autenticación mediante password, aunque esté comentado, la opción por defecto es que se habilita. Luego, aunque yo lo tenga aquí comentado, la opción por defecto es esa, o sea, permite la autenticación mediante password, lo cual quiere decir que yo tengo que tener creado el usuario en el sistema con una contraseña para poder acceder como ese usuario. Y
Más cosas que voy a ver por aquí. Bueno, la autenticación mediante clave pública también está configurada, ¿vale? Así que tengo todo lo que necesito, que es autenticación por contraseña y autenticación por clave pública. ¿Cuál es la IP de este equipo? 172.30.128.105. Es decir, estoy utilizando en este caso una interfaz que es un cliente de HCP y tengo el interfaz de la máquina virtual en modo bridge, por lo tanto esto me lo está dando el router. Bueno, evidentemente si yo voy a comunicar la máquina de recuperación, que es esta, con la máquina Helium, que es esta de aquí, tienen que estar trabajando en la misma red, ¿vale? Y recuerdo que en esta máquina, bueno, pues en la última configuración que he utilizado estoy trabajando en la red 192.168.1.0, y si miro en la configuración del interfaz de red de la máquina virtual, lo tengo en una red interna. Bueno, pues lo que voy a hacer es la máquina Helium, ponerlo también en una red interna y ponerlo, por ejemplo, en la dirección 192.168.1.200, ¿vale? De manera que la 100 va a ser la de la máquina recupera y la 200 va a ser la de la máquina Helium. Pues nada, me vengo aquí y le digo que la configuración de la interfaz de red va a ser una red interna. Y ahora, lógicamente, como aquí no voy a tener ningún servicio de HCP, bueno, es posible que en la otra máquina tenga configurado un servicio de HCP que esté corriendo, pero vamos, me voy a crear aquí una conexión manual que va a ser, la voy a llamar copia remota, para acordarme de qué va esta conexión, y la voy a poner en manual en la 192.168.1.200, ¿vale? La cara de su red /24, puerta de enlace, pues ponerle una, le voy a poner la primera, ¿vale? Guardar, cerrar. Bueno, pues si cojo esa conexión que acabo de configurar, compruebo que efectivamente la tengo ya en la 200 y hago un ping a la máquina recupera, y como veis ya tengo conectividad, ¿vale? Voy a comprobar desde la máquina recupera, es decir, me vengo ahora a la máquina recupera y voy a comprobar que tengo acceso mediante SSH, porque si voy a modificar un script para utilizar una copia remota a través de SSH, pues lógicamente es conveniente que primero comprobéis que el servicio de SSH lo tengo activo. ¿Cómo? Pues simplemente SSH, cuál es el usuario que yo sé que existe en la otra máquina, el que me acabo de crear, seguridad arroba 192.168.1.200. El servidor SSH de la otra máquina me está mandando lo que sería su clave pública. Ya hablaremos de esto cuando hablemos del servicio SSH en servicio en red. Yo me tengo que crear esta clave pública que me está mandando el servidor, y para eso me da aquí lo que sería la huella digital de esa clave. En concreto está utilizando una clave de tipo DSA, de curva elíptica, como estáis viendo. Si quiero aceptarse, vamos, si me fío de esa clave pública, le tengo que decir que sí. Este, como digo, es el paso crucial para conseguir un ataque de los que se denomina man in the middle con SSH, porque si alguien me cuela una clave que yo me creo y detrás de esa clave está alguien que no es quien dice ser, pues entonces ya estoy completamente vendido. Definitiva, en este caso me la creo y ahora me pide la password para entrar en la máquina remoto, que es lógicamente la password del usuario seguridad. Pues una vez que la he puesto, fijaos que ya estoy dentro del usuario seguridad y en la máquina profesor PC. Es decir, he entrado sin ningún tipo de problema en la máquina remota, ¿vale? Pues una vez que yo he comprobado que el servicio SSH funciona, me salgo de esa máquina y ahora vamos a modificar el script para permitir que las copias de seguridad se hagan de manera remota en esa máquina, ¿vale?
Entonces, siguiendo con lo que me piden aquí, al script en remoto lo voy a llamar práctica 3 remoto.sh. Y de nuevo va a ser un script que va a crear el root. Bueno, pues otra vez me logueo como si fuera root. Me voy a la carpeta de scripts. Y para no escribir mucho, lo que voy a hacer es aprovechar lo que ya tengo escrito en el script de copias locales para copiármelo en el script de copias remotas y modificar lo que tenga que modificar. Entonces me copio práctica3.sh en el script que hemos dicho que se va a llamar práctica3-remoto.sh. Pues práctica3-remoto.sh. Y efectivamente veo que ya tengo copiado ese script. Pues ahora lo voy a editar para modificar lo que tenga que modificar que me permita realizar la copia de seguridad en remoto. Pues nada, nano práctica 3 remoto. Bueno, el Shivan lo tengo que seguir manteniendo porque lo que yo voy a escribir es un script destinado a ejecutarse con la shell bash. Por lo tanto, aquí lo que estoy diciendo es que voy a ejecutar comandos que se ejecutan con bash. La fecha y la hora me sigue interesando generarlo exactamente igual que en el script de copias locales, porque de hecho en este ejercicio también me piden que utilice un logs con la fecha y la hora y que también en el caso de que borre cosas se manden a un directorio de backup con la fecha y la hora. Luego, eso tampoco tengo que modificarlo en este caso. Y ya he comprobado que esto funciona correctamente. La generación de la variable fecha y la generación de la variable hora funcionan correctamente. Lo que voy a tener que empezar a modificar es lógicamente los comandos rsync, ¿vale? En este caso, para evitar, o sea, como la copia del DHCP, del directorio DHCP es exactamente igual que la que se hace con el directorio bin, pues en estas copias remotas os he dicho solo en el ejercicio que se copie el directorio etcbin. Pero vamos, si tuviera que copiar cualquier otro directorio, sería repetir la mecánica que vamos a ver con cualquiera de los directorios que yo tenga en mi sistema. Bueno, pues ¿cómo se programaría una copia remota utilizando rsync? Pues nada, en este caso yo lo que quiero hacer es una copia remota de los archivos que yo tengo en mi máquina en una máquina remota. Por lo tanto, el destino de la copia es el que tiene que recoger de alguna manera que va a ser en una máquina remota. Pues es muy simple, como vais a ver. rsync menos avb, eso lo sigo manteniendo porque con A lo que estoy diciendo es que quiero hacer una copia de ficheros, con V lo que estoy diciendo es que quiero que me muestre por pantalla lo que se vaya haciendo en el modo verbose, y con B lo que estoy diciéndole es que quiero generar un directorio de backup para que los archivos que yo borre entre ejecuciones sucesivas del script se vayan al directorio de backup correspondiente, que es el que tengo aquí, ¿vale? Y además con el menos delete para hacer justamente eso, que lo que se borre se mande al directorio de backup que yo tengo definido con este parámetro. Ahora, el directorio de backup ya no va a estar en mi máquina local, ya no va a estar en el RAID como ocurría con las copias locales. A mí me interesa que esté en la máquina remota. ¿Y cómo especifico yo que esté en la máquina remota? Bueno, pues si voy a hacer una copia mediante SSH, tendría que iniciar una sesión mediante SSH en la máquina remota. Y eso, la manera de conseguirlo es, como habéis visto, para entrar en la máquina remota proporciono el usuario con el que voy a entrar, arroba, el nombre de la máquina o la dirección IP de la máquina. En este caso hemos dicho que es la 192.168.1.200, ¿vale? Era la 1.200, ¿no? Siempre me lío con esto. Sí, la 1.200. Y ahora tengo que especificar dónde está el directorio en el que yo voy a volcar los archivos en la máquina remota. Para separar lo que es una máquina, que es esto, yo estoy entrando en la máquina 192.168.1.200 con el usuario seguridad.
pero eso es una máquina. Para separar una máquina de la estructura de directorios de esa máquina, utilizamos aquí los dos puntos, ¿vale? Y a continuación especificamos el directorio donde yo quiero volcar, en este caso, la copia de los datos. Fijaos cómo lo voy a hacer. Voy a poner esto, una vírgula. Esta vírgula, como ya sabéis, se obtiene con el al gráfico y el numerito del 4. Y ya sabéis también que esa vírgula lo que significa es el directorio local del usuario con el que yo entro en una máquina. En este caso sería el directorio local del usuario seguridad. Es decir, esta vírgula equivale en realidad a poner barra home barra seguridad, que es donde yo tengo el directorio de ese usuario, ¿vale? Y luego, bueno, todavía no lo he creado, lo tengo que crear ahora, aún no lo he creado, pero dentro del directorio de ese usuario voy a crear un directorio que se llame práctica 3. Y en ese directorio es donde yo quiero que se me vuelquen los archivos correspondientes. Bueno, en realidad, según lo que hicimos en clase, cada uno de los grupos de clase dentro de práctica 3 tenía a su vez un directorio que se llamaba grupo lo que sea. Yo, como en este caso aquí no tengo grupos, lo voy a dejar directamente en práctica 3. Entonces, en práctica 3 quiero que se me cree un directorio que se va a llamar backup con la variable fecha y hora, que me cogerá la fecha y la hora en la que se esté ejecutando este script, y ahí quiero que se me guarden las cosas que yo vaya borrando. ¿De dónde? De este directorio de aquí, del etc bin, ¿vale? Y a continuación voy a poner esto un poquito más grande para que no se pierda por lo menos parte del contenido. Lo voy a reducir un poquito para que quepa todo. Y ahora, como digo, esto es lo que yo quiero copiar, ¿vale? Y a continuación tendré que especificar dónde lo quiero copiar. ¿Dónde lo quiero copiar? Pues según hemos dicho, lo quiero copiar aquí, en todo esto, ¿vale? Luego esto, si quiero, me lo copio y este sería mi destino de la información. Es decir, en la máquina 192, 168, 1200, entrando como el usuario seguridad, pues en la carpeta local de ese usuario y en una subcarpeta que voy a tener ahí y que se va a llamar práctica 3, ¿vale? Y ahora quiero generar también un registro de log para poder saber qué es lo que ha hecho la ejecución de ese script. Fijaos que yo tengo aquí lo que hacía en las copias locales, y en las copias locales directamente lo que hacía era genérame un registro de log en la carpeta donde me estás realizando la copia de seguridad, en MNT RAID. Bien, aquí vais a tener un problema, y es el hecho de que yo no puedo generar registros de logs en máquinas remotas. Es decir, yo estoy haciendo aquí la copia especificando una máquina remota, utilizando SSH y demás, pero no puedo generar el registro de log que se me presenta por pantalla. Es decir, el redireccionamiento este que yo hago aquí no me funciona en una máquina remota. Pero bueno, lo que sí puedo hacer, por ejemplo, es genero el log de seguridad en el directorio donde yo esté ejecutando el script. Es decir, si no pongo aquí nada, este log de seguridad se va a ejecutar o se va a generar en el directorio donde yo estoy ejecutando el script, en este caso en el directorio script dentro de root. Y después de eso, lo que sí puedo hacer es copiar precisamente ese fichero en el directorio remoto, utilizando un comando que también hemos visto en clase, que es scp. Es decir, genero el log localmente, pero luego me lo copio en el directorio remoto. Es decir, me cojo esto de aquí, todo esto, hasta aquí, hasta el final, a ver si lo puedo ver. Me copio todo esto y digo que me lo copie mediante scp, que es un comando de copia utilizando ssh, que me copie todo eso. ¿Dónde? Pues en la máquina seguridad, vamos, en la máquina 192, 168, 1200, y dentro del directorio práctica 3 de la carpeta personal del usuario que entra, que es el usuario seguridad. Es
decir, aquí le digo que me copie esto, ¿vale? Como digo, con eso lo que voy a conseguir es copiar el log que he generado localmente en la máquina remota, para que se quede evidentemente en la máquina remota. Y si quiero, para que no me genere esto ninguna carga adicional de archivo en la máquina local, pues ahora borro esto. Es decir, una vez que lo he copiado en la máquina remota, lo borro. Lo borro de mi máquina local, donde se ha generado. ¿Vale? Bueno, pues con este script yo voy a conseguir realizar la copia remota y generar un archivo de log de qué es lo que hace exactamente eso. Vamos a probar el script, ¿vale? Guardo esto, control O, control X, fijaos que aquí lo tengo ya escrito. Si miro el contenido, pues es justamente lo que acabo de editar. Y ahora, como además tiene ya permiso de ejecución, porque me ha copiado un archivo que ya tenía el permiso de ejecución y me ha conservado esos permisos, pues voy a ejecutarlo. Práctica 3 remoto.sh. Y fijaos lo que me dice. Me dice que se está intentando acceder a la máquina 192, 168, 1200, que es donde tengo el servidor SSH. Me manda de nuevo la clave pública, me fío de esa clave pública, me logueo como seguridad Turia 2019 y ahora voy a tener un problema. El problema es que como no he creado el directorio práctica 3 dentro de el directorio personal de seguridad, pues evidentemente no voy a conseguir la copia, ¿vale? Fijaos que me dice que tengo un problema de que no sabe cómo copiarme el fichero de log que se ha generado aquí localmente. Ese fichero de log lo debo de tener aquí. Bueno, no lo tengo porque se ha borrado con el comando rm, pero si me voy a la máquina Helium, si me voy a loguear con el usuario de seguridad, Turia 2019, ya estoy en la carpeta personal de ese usuario y fijaos, bueno, pues me ha creado el directorio. Yo creía que no era capaz de crearlo, o con el RSIM me parece que es capaz de generarme hasta un nivel de directorios. Es decir, práctica 3 yo no lo tenía creado, de hecho fijaos que se ha creado a las 18:40 y sin embargo ha sido capaz de generarlo automáticamente el comando rsim. De todas maneras, esto para evitar que pase, lo suyo sería que práctica 3 hubiera estado creado antes. Vamos a ver qué es lo que ha metido dentro de ese práctica 3. Bueno, pues tengo el directorio bin, o sea, me lo ha copiado todo y ahí tengo todos mis ficheros. Lo único que no me ha generado es el fichero de log. Y no me ha generado el fichero de log porque posiblemente el directorio práctica 3 todavía no estaba creado cuando dio el comando scp para copiarme el fichero de log. Para que veáis de lo que hablo, voy a borrar la copia de seguridad que me ha creado. Y voy a dejar el directorio práctica 3. Si ahora mismo aquí dentro de práctica 3 no tengo nada, me voy a la máquina donde tengo el script y lo voy a volver a ejecutar, ¿vale? Sí, ejecuto otra vez el script. Me pide de nuevo la contraseña. Ahora no me habla de la clave pública porque ya la tengo metida en un archivo que se llama nowhost. Doy la contraseña para entrar como seguridad. Y bueno, hay aquí un problema con el... Seguramente tengo un error de sintaxis en el script. Dice SSH no puede resolver el nombre log seguridad tal. Bueno, voy a editar el script porque ahí hay algo raro. Práctica 3, remoto, SH. Fijaos, esto de aquí lo está haciendo correctamente. O sea, me está copiando todo el contenido de TSBin dentro de práctica 3, porque si de hecho si me voy aquí veo que de nuevo tengo aquí el bin, o sea, eso lo está ejecutando correctamente. Luego hago un redireccionamiento a un fichero que se llama log seguridad tal tal, que me lo debería de crear en el directorio en el que estoy.
y luego me copio ese fichero en seguridad 192, 168, 1200, punto práctica 3. Bueno, voy a hacer una cosa, porque ahora mismo no veo dónde está el error. Esto de aquí, de momento, lo voy a quitar. Vale, me lo voy a llevar a un fichero de texto. Para no perderlo, lo voy a dejar ahí. Y esto lo voy a borrar, ¿vale? O sea, vamos a ver dónde tengo el error. De momento lo que voy a hacer es crear el fichero log seguridad en modo local. Y voy a comprobar que efectivamente me lo crea. Guardo eso y salgo. Voy a borrar el bin de aquí. No lo tengo y voy a ejecutar otra vez el script de aquí. ¿Vale? Bueno, vamos a ver. Como veis, lo genera correctamente. Vale, ya sé lo que está pasando. Lo que está pasando es el 2 puntos este de aquí. ¿Vale? Fijaos, si os fijáis aquí arriba, me decía, cuando intentaba copiarme el log de seguridad que me está generando localmente, fijaos que aquí lo que me decía que no se puede resolver el nombre log seguridad tal, 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 2 puntos. Es decir, los 2 puntos lo está interpretando como, digamos, la terminación de ese nombre. Los 2 puntos es un carácter que posiblemente forme parte de una sintaxis que me separa lo que serían campos en nombres de archivos. Entonces, para evitar esto, lo que voy a hacer es, en lugar de utilizar 2 puntos, voy a utilizar aquí un guión bajo. Se puede hacer también con construcciones un poquito más elaboradas, intentando normalizar lo que sería la nomenclatura de estos archivos, o utilizando lo que serían expresiones regulares. Pero como eso no lo hemos explicado, pues vamos a resolver esto de una manera simple, que es el campo hora. En lugar de que tenga estos 2 puntos, que parece que son los que me están dando problemas, pues le voy a poner aquí un guión bajo, ¿vale? Así que edito de nuevo el script. Vaya, no, lo que quería es editarlo, no ejecutarlo. Como digo, estos 2 puntos los voy a sustituir por un guión bajo, y ahora voy a añadir de nuevo los campos, las líneas que había borrado previamente. ¿Vale? Una vez que me he asegurado que efectivamente el fichero de log, el local, se crea correctamente, y como ya he visto dónde estaba el problema que no me permitía que se copiara remotamente, pues las añado otra vez. ¿Vale? Voy a borrar el log de seguridad de aquí. 19 y 21. El 21 es la segunda ejecución que he hecho, que no he completado. Y voy a borrar también de aquí el bin. rd-rf asterisco. ¿Vale? Ya no tengo nada. Y ahora vamos a ejecutar de nuevo el script para comprobar que efectivamente ya sí que funciona correctamente. Turia 2019. Me he equivocado. Turia 2019. Bueno, no es que me haya equivocado, es que esta segunda vez que me está pidiendo la password, me la está pidiendo para ejecutar el comando scp, ¿vale? Y como veis ahora, efectivamente me está copiando correctamente el log de seguridad que se ha generado aquí localmente. Por tanto, si yo me voy aquí a esta máquina y doy un ls-l, ahora tengo mi log de seguridad, y tengo el bin. Y si miro en el log de seguridad, pues me dice que se ha copiado todo esto, ¿vale? Si yo borrara un archivo del directorio etcsbin de aquí,
o si creara un archivo dentro del directorio etcbin, vamos a crearlo primero, etcbin ejemplo.txt, ¿vale? Bueno, esto es un ejemplo. Si creo, como digo, ese archivo y vuelvo a ejecutar el script remoto, fijaos, me pide otra vez la contraseña, Turia 2019, la contraseña para el SCP, Turia 2019, y me lo genera correctamente. Aquí estáis viendo que ya tengo otra ejecución a la 1823. Si miro dentro de bin, tendré que ver el fichero ese ejemplo.tx que he creado, ¿vale? Y si miro en el último log de la 18 y 23, pues me dice que lo que se ha añadido es ese archivo. Y si ahora me voy y borro ese archivo que acabo de crear del etcbin y ejecuto otra vez el script remoto, me pide la contraseña, Turia 2019, Turia 2019, pues fijaos, si me voy a esta máquina, ahora si me meto en el bin, no debo de tener el fichero ejemplo.tx, porque evidentemente lo he borrado en la máquina de origen, ¿vale? Pero como yo tengo la opción menos B, bueno, aquí la especificación del directorio está mal, evidentemente, o sea, el menos backup dir no tengo que utilizar lo que es el nombre del usuario y la máquina, sino simplemente nombrar el directorio, que en este caso sería backup fecha, pero en ese directorio es donde yo tengo el fichero que borra, ¿vale? Es decir, para corregir el script, fijaos que me mete aquí lo que sería el nombre del archivo. Para corregir el script, en esta parte de aquí, vamos a ver si lo edito. O sea, para conseguirlo correctamente, esto no tendría que tener todo esto, sino directamente el nombre del directorio de backup, ¿vale? Esto lo quitaría y diría que la máquina remota, que es donde se va a hacer la copia, pues en el directorio personal del usuario que entra, en práctica 3, que me genere el directorio de backup, ¿vale? Bueno, pues con eso es con lo que yo automatizo. De todas maneras, vamos a comprobarlo. Vamos, voy a borrar todo lo que tengo aquí para que no nos liemos. Vale, ya no tengo nada. Voy a hacer una primera ejecución. Vale, eso me ha generado lo primero. Voy a crear de nuevo un fichero de ejemplo dentro de 3bin. Y ejecuto otra vez. Vale. En principio con eso ya tengo que tener aquí dos ejecuciones, 18 y 26. Bueno, como lo he ejecutado en el mismo minuto, solo me aparece lo de seguridad. De todas maneras, esto no es normal, que yo esté haciendo las cosas en el mismo minuto, ¿vale? Y ahora voy a borrar el fichero de tsbin, ejemplo, y son ya 27. Ejecuto de nuevo el script. Bueno, pues en principio vamos a ver. Vale, aquí tenéis que efectivamente ya sí que me crea el directorio de backup con el formato que yo lo he especificado dentro de la carpeta práctica. Y en ese directorio de backup, pues lógicamente lo que tendré será el fichero ejemplo que acabo de borrar. Ahí lo tenéis, ¿vale?
Bueno, pues para terminar con este ejercicio, lo que se me pedía ahora era que yo cada vez que ejecute el script no me pida, como estáis viendo, la contraseña dos veces. Una para la ejecución del rsync y otra para la ejecución del SDP. Sino que quiero utilizar una autenticación por clave pública y donde además, como soy yo el que voy a exportar la clave pública correctamente al otro equipo y lo estoy haciendo de manera consecuente, pues no voy a proteger el uso de mi clave privada correspondiente, ¿vale? Entonces, para hacer eso, yo lo que tengo que hacer es crear una pareja de claves públicas y privadas en este equipo para el usuario, digamos, con el que voy a ejecutar el script, en este caso para el root, ¿vale? Y exportar la clave pública que yo haya generado en el usuario seguridad, ¿vale? Lo voy a hacer rápido porque si no nos vamos a ir a una hora demasiado tardía, y como esto lo vamos a ver también en cuando hablemos del servicio SSH, en servicios en red, pues ahí ya me entretendré un poquito más en explicar todos los procesos que hay debajo de esto, ¿vale? Bueno, pues en principio genero una pareja de clave pública y privada para el root. El comando que se utiliza para eso, en este caso, es ssh keygen, ¿vale? Es decir, nosotros lo hemos hecho ya con otra herramienta, que es la que hemos utilizado en criptografía, que era el GPG. Yo en este caso voy a utilizar una pareja de claves pública y privada para utilizarlo con el SSH. Y tengo una utilidad para ello, que es esta, SSH keygen. Pues cuando lo ejecuto, fijaos que por defecto me dice que me va a generar como no le he especificado más cosas, pues por defecto me genera una clave pública privada, una pareja de claves pública y privada de tipo RSA, y además me la va a guardar en este directorio, en un directorio que se llama .ssh oculto dentro de la carpeta personal del usuario. En este caso lo estoy ejecutando como root, pues la carpeta del root, y la clave pública se va a llamar id RSA, ¿vale? Pues vale, por defecto lo dejo así, si quiero lo puedo grabar en otro directorio. Y ahora llegamos al punto crucial. Esto de aquí es la frase de paso, la contraseña para proteger el uso de la clave privada correspondiente, ¿vale? Ya sabéis que en los procesos de criptografía simétrica, si un usuario a mí me manda, digamos, una información encriptada con una clave pública y yo la quiero desencriptar, pues tengo que utilizar la clave privada correspondiente. Y para que nadie pueda utilizar esa clave privada si no soy yo, pues tengo que protegerla con una clave simétrica, que es esto que me están pidiendo aquí, una frase de paso. Pero si yo estoy haciendo este proceso con todas las garantías, estoy generándome yo mi propia clave pública y privada para automatizar un proceso de copia, yo esa frase de paso la puedo dejar en blanco. De hecho, me dice entre paréntesis vacía si no quiero frase de paso. Pues si yo la dejo en blanco, y aquí me lo piden otra vez, lo dejo otra vez en blanco, me genera una pareja de claves pública y privada donde la clave privada no necesita clave simétrica para usarse. Eso, lógicamente, tenéis que tener cuidado, porque si me roban una clave privada de ese tipo que no tiene encriptación simétrica de protección, pues cualquiera que tenga esa clave privada puede utilizarla sin necesidad de tener que proporcionar una clave, ¿vale? Fijaos que si yo me voy al directorio personal del usuario, que es el root, y si me meto dentro del directorio donde me han dicho que están las claves, que es .ssh, pues efectivamente aquí tengo la clave privada y la clave pública correspondiente. A mí me gustaría exportar esta clave pública al otro equipo, al equipo donde tengo el usuario seguridad, y en concreto a un archivo que se llama AuthorizeCase dentro de lo que sería la carpeta del usuario seguridad. De esa manera yo voy a poder hacer que cuando entre en el otro equipo mediante SSH, que tiene habilitada la autenticación por clave pública, si yo tengo la clave pública de, en este caso, este usuario, el root, copiada en la carpeta del usuario seguridad, voy a poder entrar como el usuario seguridad utilizando autenticación por clave pública. Y como además para utilizar la clave privada no le he puesto ninguna clave, pues voy a poder entrar sin necesidad de proporcionar ninguna clave, ¿vale?
Aunque eso parezca una cosa más insegura que proporcionar la contraseña del usuario de seguridad, en realidad es mucho más segura, porque yo estoy exportando mi clave pública, sé lo que estoy haciendo y sé que voy a utilizar la clave privada correspondiente con unos propósitos específicos, ¿vale? Y por supuesto la autenticación con clave pública es muchísimo más seguro que la autenticación por contraseña, porque una contraseña siempre me la pueden averiguar. El tema de cogerme la clave privada correspondiente a la clave pública que yo estoy exportando es más complicado. ¿Mm? Bueno, pues ¿cómo me copio la clave pública, que lo tengo en este fichero, dentro de la estructura del usuario seguridad en la otra máquina? Pues para eso puedo copiarme esta clave y editar el fichero AuthorEscape manualmente, como ya veremos, pero existe una herramienta que me facilita mucho la vida, que es esta, que es un script que lo que me hace es justamente copiarme la clave pública de un usuario en el usuario remoto que yo le especifique. En concreto se utiliza así: ssh copy id menos i de identity, y aquí lo que tengo que especificar es el fichero que contiene la clave pública que yo quiero copiar. En este caso voy a proporcionar la ruta relativa, ya que estoy dentro, que es idrsa.path. ¿Dónde la quiero copiar? Pues la quiero copiar en el usuario seguridad de la máquina 192.168.1.200. Eso lo que va a hacer es automáticamente copiarme esta clave pública en un fichero que se llama AuthorEscape, que va a estar dentro de un directorio .ssh de la carpeta personal del usuario seguridad, y que va a permitir que cuando yo intente loguearme como el usuario seguridad, el servidor SSH lo sepa, mire esa clave pública que tiene exportada en la carpeta correspondiente y me deje entrar utilizando la clave privada correspondiente, ¿vale? Bueno, pues si lo hago, evidentemente para hacer la copia, lo primero que tengo que hacer es entrar en el otro equipo. Para entrar en el otro equipo, de momento, lo único que puedo hacer es proporcionar la contraseña al usuario de seguridad. Y fijaos que cuando yo proporciono la contraseña al usuario de seguridad, ya me dice que se han añadido una clave. ¿Esa clave dónde está? Pues como digo, si me voy a este equipo y me voy a la carpeta personal del usuario de seguridad, si me voy al directorio .ssh, esa clave se ha copiado aquí. Fijaos que es un fichero que se acaba de generar ahora mismo, y si miro el contenido de ese fichero, pues lo que contiene es la clave pública que yo he generado como root en el equipo recupera, ¿vale? Pues bien, desde root yo ya voy a poder utilizar perfectamente esa clave pública que acabo de exportar para entrar en ese usuario, en el equipo remoto. Fijaos, si yo ahora desde aquí digo que quiero entrar como seguridad en el equipo 192.168.1.200, fijaos lo que pasa. Entro sin ningún tipo de problema como seguridad en el equipo del profesor y no me ha pedido ninguna clave. No me ha pedido ninguna clave porque estoy utilizando autenticación con clave pública. Y la clave privada correspondiente a la clave pública que yo he exportado no la he protegido con ninguna clave, por lo tanto me deja entrar directamente. ¿Cuál es la ventaja que tiene eso? Pues que ahora la ejecución del script, me voy a salir de este usuario, ahora la ejecución del script, o sea, si me voy a la carpeta donde tengo el script, es automática y no me va a pedir absolutamente ningún tipo de clave para ejecutarla. Para que veáis cómo funciona, voy a borrar de la carpeta práctica de este usuario, práctica 3, aquí tenía las ejecuciones anteriores, las voy a borrar para que veáis que se ejecuta desde el principio otra vez sin ningún tipo de problema. rm-rf asterisco, ya no tengo nada. Y ahora si me voy aquí y ejecuto el script remoto .práctica 3 remoto sh, pues fijaos, ya me hace la copia sin necesidad de pedirme ninguna clave, porque estoy utilizando autenticación con clave pública, y en este caso la clave privada que estoy utilizando para eso no la he protegido con ninguna clave. Si me voy aquí a esta máquina, pues puedo comprobar que efectivamente se acaba de ejecutar esto a las 18:37 y me ha copiado correctamente el fichero. Y si miro el log de seguridad, pues veo que es la primera copia completa que se ha hecho, ¿vale? A partir de ahí, todas las ejecuciones que yo haga
no me va a pedir ningún tipo de clave porque ya tengo exportada la clave pública en este equipo. Y ya lógicamente podría automatizarla con el cron y que se ejecute automáticamente en un tiempo determinado. ¿Vale? Bueno, pues eso era lo que quería que viéramos en este caso con lo que son las copias de seguridad remotas, utilizando el RSIM. Para tener esta práctica faltaría el ejercicio 4 que se os pedía que crearais una imagen de sistema. En concreto, en clase vimos cómo utilizar la herramienta DD, esa que utilizamos el otro día para crear un fichero muy gordo, para poder realizar una imagen de un sistema operativo completo con todo lo que contuviera. ¿Vale? Eso no lo vamos a hacer aquí, pues no nos va a dar tiempo. Entonces la semana que viene ya lo vamos a dedicar, como digo, a análisis de tráfico mediante Wireshark y con eso terminaremos los contenidos de repaso de seguridad informática. Porque ya la siguiente semana, el viernes de la siguiente semana, por la mañana, haremos el examen de la convocatoria ordinaria. Pues eso es todo por hoy y aunque algunas cosas me hayan quedado demasiado espesitas porque las cosas no funcionan nunca a la primera, como habéis visto, pues espero que os hayáis enterado y nada, ya sabéis que tenéis mi correo disponible para consultarme las dudas que tengáis. Pues hasta la semana que viene. Hasta luego.